Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Una vez más acá en Reflexiones Culturales, tratando de compartir las distintas manifestaciones, las distintas energías que propusieron y que proponen distintos personajes, personalidades del arte, de la literatura, del espectáculo, que en sí es todo lo mismo, ¿no es cierto? En sí es todo lo mismo, es manifestación artística en sí. Y bueno, en esta ocasión yo quiero hablarte de un escritor que marcó una forma de contemporaneidad entre distintas personalidades de la literatura, específicamente de la literatura argentina. Me estoy refiriendo a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nace en 1878 en Uruguay. Él nace en Uruguay y un poco por vicisitudes de la vida, en 1903, acompañado por Leopoldo Lugones, visita las ruinas de San Ignacio. Llevan cámaras fotográficas en 1903, las de aquella época, toman fotos y ahí, en ese momento, en esos días, Horacio Quiroga se propone a sí mismo, cuando ya se van de San Ignacio, se propone volver a las ruinas de San Ignacio y volver a aquella provincia de Misiones. Siempre se lo identificó a Horacio Quiroga como el escritor de la selva, por cierto. Y ahí vuelve, pero no vuelve improvisado Horacio Quiroga a Misiones. Horacio Quiroga compra ya en aquella época 185 hectáreas, construye una casa, se asienta, viene con su mujer y bueno, nacen sus dos hijos y él tenía una forma característica de ser en aquella provincia de Misiones, en aquel lugar selvático, ¿no es cierto? Él no era respetado por la gente de San Ignacio, pero no era tan querido. Él era una persona introspectiva, era muy hosco y era un poco, rayaba lo severo con la parte de las empleadas que estaban en la casa con él. Él trasvasa su costumbre de buen vivir y de buen vestir a plena selva misionera. Llamativamente es eso. Y bueno, lo ven como un poco una personalidad rara. Y bueno, vuelvo a repetir, es respetado, pero no es querido por la gente de San Ignacio. Él también se propone hacer muchas cosas al mismo tiempo, además de estar varias horas ausente de su casa y varias horas estando en plena selva y un poco investigando sobre los distintas especies que había, ¿no es cierto? Colabora con un museo de ciencias naturales en La Plata, haciendo un poco exposiciones de insectos ya disecados y bueno, es un poco una forma de llevar adelante su misión en la vida. Su misión en la vida fue no solamente escribir, sino que fue llevar distintas manifestaciones en lo que corresponde a realizar varias cosas al mismo tiempo. Así se caracteriza Horacio Quiroga y vamos a hablar también específicamente de su literatura más adelante. Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien.
Los loros son tan dañinos como la langosta porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, los peones los cazan a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón y los niños lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro sanó bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. ¿Y quién no leyó Cuento de la Selva? ¿No es cierto? Yo lo leí a los 13 años en el colegio secundario que me tocó estar. Cuento de la Selva es un libro simple, es un libro que marca una fantasía, pero también marca una realidad de los distintos animales de la selva, ¿no es cierto? Hace hablar a los animales, le da una especie de autenticidad a los animales, cubre un poco el espectro del paisaje de la selva y cubre también la forma de existir en la selva. Yo pienso que en esto Horacio Quiroga propone fundamentalmente llevar a Buenos Aires, y más en aquella época, las distintas existencias y las distintas vivencias que pudo disfrutar a su manera y también poder explayarse, y surge un libro como Cuentos de la Selva. Después hay un montón, muchísimos libros, una producción muy prolífica de Horacio Quiroga, una producción que lleva al más allá. Él escribe libros sobre religiones ocultas también. Y también hay libros que marcan un poco el estar permanentemente, el palpar la tierra de Misiones. Él tuvo que irse de Misiones en una oportunidad y sufre el suicidio de su primer mujer. El tema se planteaba de la siguiente manera. Horacio Quiroga estaba largas horas fuera de la atención de los hijos y de su mujer, investigando en aquella impenetrable selva misionera. Se propone, y un poco esto lo da como mandato, como precepto a su mujer, se propone, decía, que sus hijos no tengan una educación, digamos, una educación de colegio, una educación de establecimiento educativo. Él propone que sus hijos se instruyan libremente, y él hace un poco de tutela ante ese proyecto. La mujer de él, mucho no lo aceptaba, y bueno, esto desencadenó en una aguda depresión por parte de la mujer y el consecuente suicidio. Por esa misma forma, en esta primera etapa, Horacio Quiroga tiene que volver a la Argentina, a Buenos Aires. Vuelve a Buenos Aires y lo vemos instalado en la calle Canning, y ahí está Horacio Quiroga, se mantiene fabricando botes en los cuales prueban el tigre. Es un poco una vida signada al hacer permanentemente, al producir permanentemente. No olvidemos que cuando él regresa a Misiones y ya regresa en pareja con la amiga de su hija, 30 años más joven que él. Una chica muy llamativa, muy hermosa, y bueno, él la conquista, forman una pareja y de ahí la cual nace un hijo. Y también esta segunda pareja, este segundo amor, no resiste a la selvática vida de San Ignacio, ¿no es cierto?
y bueno, parte y queda él solo, y ahí un poco también parten sus hijos a Buenos Aires, y él está asignado a la forma de ese Misiones que lo marcó desde aquella oportunidad que en 1903, junto con el legendario Leopoldo Lugones, visita y fotografía los distintos lugares y ahí se enamora de la selva misionera. Horacio Quiroga, todo una forma de manifestación hacia lo selvático y específicamente en la provincia de Misiones. Y estuvimos hablando de Horacio Quiroga y nada menos que recomendar en esta parte de las recomendaciones literarias, de recomendar un clásico de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva. Ese libro en donde los animales tienen su espíritu, los animales de la selva tienen su personalidad y por sobre todas las cosas irradia ese existir en aquellas latitudes de nuestra República Argentina. Después, en Ricardo Piglia, tenemos los diarios de Emilio Renzi, Años de formación. Ricardo Piglia, un autor argentino que no hace mucho partió, un emblemático escritor y por sobre todas las cosas un académico formidable, un hombre que emanaba literatura por sobre todas las cosas y dejó entre tantos otros trabajos los diarios de Emilio Renzi. Y después tenemos para disfrutar, yo digo para disfrutar porque cuando se trata de biografías, y acá en este caso se trata de un clásico del automovilismo argentino específicamente, Juan Gálvez. Juan Gálvez y su vida y su obra, para decirlo de alguna manera, ¿no? Toda su trayectoria en lo automovilístico y toda su trayectoria en la competitividad de la parte de las distintas carreras que formó parte como para competir en los distintos circuitos. Bueno, querido amigo, una vez más, aquí en Reflexiones Culturales, te espero la próxima semana y estamos en contacto y estamos volviéndonos a encontrar dentro de 7 días. Muchísimas gracias, hasta entonces.